Sí, Señor, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre y te queremos glorificar y exaltar. Queremos darte gracias, Dios, porque tienes cuidado de nosotros y porque hasta aquí nos has ayudado y porque este año que empieza, queremos pedirte que seas tú llenándonos de bendición, Dios. Que Padre Celestial podamos mirarte a través de todo este año y podamos conocerte un poco más. Sé bendiciendo nuestras vidas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, preciosos, pluma, papel, lápiz, un corazón enseñable necesitaremos o una actitud enseñable necesitaremos el día de hoy para aprender y conocer un poco más acerca de nuestro Señor. El día de hoy vamos a ver el tema ¿qué esperar de este nuevo año? ¿Qué esperar de este nuevo año? Muchas son las expectativas en verdad que tenemos cada vez que un nuevo año comienza. Y yo estoy seguro que la mayoría de nosotros lo enfrentamos precisamente con expectativas, sí, pero también con optimismo, creyendo o deseando creer que este año nos irá mucho mejor que el anterior. Anhelamos un año lleno de salud, sin enfermedades graves ni pandemias, un año con trabajo, mucho trabajo, un año sin pérdidas, y no nos referimos a las pérdidas materiales únicamente, que son importantes, pero nunca se compararán a las pérdidas de nuestros seres queridos y amigos. Así que deseamos, para ser más claros, un año sin muertos, un año sin separaciones, engañaciones ni divorcios, un año en el que podamos ver crecer a nuestra familia, ver crecer a nuestros hijos, ver crecer a nuestras parejas, alcanzando metas y conquistando objetivos. Y yo le aseguro que todos, absolutamente todos, deseamos que este 2023 sea un mejor año. Pero la pregunta que necesitamos quizás hacernos es, ¿de quién depende? ¿De quién depende que este año sea todo lo que yo deseo que sea? Y es aquí donde nos encontramos con un sinnúmero de opiniones. El día de hoy vamos a ver cuando menos 3 de ellas. La primera, unos dirán que eso solo depende de nosotros, de la actitud con la que empecemos y continuemos este año, echándole todas las ganas. Pero mi actitud, de verdad, mi actitud por buena que sea, no hará que nadie en mi familia deje de morir, por ejemplo. Morirán los que tengan que morir con buena o mala actitud de mi parte, desgraciadamente. Tampoco mi actitud hará que baje el precio de la gasolina o que la inflación pare. Y es que hay cosas que no dependen de mí. Quizás para las cosas que tienen que ver, mira, con el trabajo, con la escuela, con los negocios, con mis relaciones personales o de trabajo, mi actitud sí ayude. Pero hay cosas que salen de mi control. Santiago capítulo 4, verso 13, nos habla de esto. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, negociaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Es decir, no importa que vayas con la mejor de las actitudes. No sabemos lo que traerá con exactitud el día de mañana. Y claro que estoy de acuerdo con enfrentar el futuro con la mejor cara, es decir, con la mejor actitud. Pero no porque esto vaya a hacer alguna diferencia, sino porque sé que ese futuro se encuentra en las manos de mi Dios. Que mi buena actitud solo obedece a la confianza que tengo en que, como dice la Escritura, Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, va preparando futuro, va preparando el futuro de todo aquel, ¿verdad?, que lo ama para el bien. ¡Wow! Es decir, si Dios lo está preparando, debe ser bueno para mí, aunque en ese momento a lo mejor no me lo parezca. Algo que nos puede enseñar muy bien la historia de José el soñador, a quien no le debió parecer bueno, piensa en la historia,
No le debió parecer bueno el que sus hermanos lo vendieran. Tampoco le debió parecer bueno el que terminara en la cárcel acusado de un crimen que no cometió. Y a quien debió parecerle malo el que el copero del rey se olvidara de él por 2 años. Pero algo que Dios estuvo preparando para hacer de él finalmente el segundo hombre, después de Faraón, más poderoso de todo Egipto. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 41, verso 39. Por eso le dijo a José: Dios te ha dado a conocer todo esto, y eso quiere decir que no hay nadie tan sabio e inteligente como tú, le dice Faraón a José. Por eso, a partir de este momento, quedas a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo. Todos en Egipto tendrán que obedecerte. Solo yo tendré más poder que tú, porque soy el rey. Solo yo, le dice Faraón, tendré más poder que tú, porque soy el rey. Ahora, detente un segundo y piensa en José. Cuando él escucha las palabras de Faraón y este nuevo nombramiento que lo saca de la cárcel para colocarlo en el lugar más alto en el que se podía llegar en ese país, ahora sí que del infierno al cielo, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, entre comillas. ¿Cómo debieron parecerle todos esos problemas, todas esas situaciones difíciles, todo aquello que Dios preparó para llevarlo a la cima? ¿Cuál es nuestro problema? Que nosotros no miramos todo el plan de Dios, pero necesitamos confiar. Necesitamos confiar. No depende de mi actitud, aunque yo necesito enfrentarlo todo con la mejor actitud, porque yo sé que ahí donde estoy, ahí donde voy, Dios está preparando. Dios está preparando todo para el bien de los que le aman, a aquellos que ha llamado de acuerdo con su plan. Muy bien. Otros dirán que eso más bien depende del gobierno. Que si AMLO hace que baje la gasolina, que si aumenta el salario mínimo y la inflación se detiene, que si abren nuevas oportunidades de empleo, que si el gobierno hace algo con la inseguridad, que si bajan el agua, la luz, el gas y el predial, que si aumentan las pensiones a los viejecitos, que si aumentan el famoso salario rosa a las amas de casa, que si los políticos roban menos y trabajan más, que si todo lo podemos arreglar con abrazos, como si nuestro futuro y bienestar se encontrara en las manos de nuestros gobernantes nada más. Pareciera que como creyentes se nos ha olvidado lo que la Escritura enseña. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. ¿Quién es el que hace que nuestros gobiernos, nuestros gobernantes y aquellos que integran los 3 poderes en nuestra nación tomen las decisiones que se están tomando, buenas o malas? Así está el corazón del rey, del gobernante, del que tiene autoridad en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Ahora, más impactante aún es lo que nos dice Daniel y que refuerza lo que nos enseña el proverbista. Fíjate, Daniel capítulo 2, verso 21. ¿Cómo dice? Tú eres el Dios de la historia. Todo en el mundo sucede porque quieres que suceda. A unos los haces reinar, gobernar, estar en autoridad, y a otros los quitas del trono. Tú haces que los sabios entiendan los misterios más profundos. Donde tú te encuentras no hay lugar para las sombras,
porque la luz eres tú. Y tú eres el Dios de la historia. Todo en el mundo sucede porque quieres que suceda. De manera que no dependemos de un gobierno humano, de un partido político, del color del gobierno que esté en el poder. No. Nos encontramos en las manos del Dios de la historia. Del Dios para el que lo que es como si ya hubiera sido. Que tiene el control de las naciones y sus gobernantes en sus manos. Ahora, un claro ejemplo lo tenemos en el nacimiento de Jacob y Esaú, hijos de Isaac, mellizos que peleaban en el vientre de su madre Rebeca, de quienes se dijo, Génesis 25-21. Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le pidió a Dios por ella. Entonces Dios atendió a sus ruegos y Rebeca quedó embarazada. ¿Cuál es la situación que nos comienza a plantear este primer verso? Tenemos a una pareja conformada por Isaac y Rebeca. ¿Quién es Isaac? Isaac, hijo de Abraham, el padre de la fe. Rebeca no podía tener hijos de la misma manera que su suegra no podía tener hijos. Así que Isaac sabía el camino para abrir la matriz de su mujer. El mismo camino que recorrió su padre Abraham. ¿Qué hizo? Le pidió a Dios por ella. Oró a Dios. El padre de la fe tenía algo que transmitirle a su hijo Isaac, ¿no es cierto? Entonces Dios atendió a sus ruegos, lo hizo con la fe suficiente y Rebeca quedó embarazada. Verso 22. Ella se dio cuenta de que iba a tener mellizos. ¿Cómo? Porque los niños se peleaban dentro de ella. Por eso se quejó y dijo. O sea, no podía tener hijos, quería tener hijos, pero no podía tenerlos. Isaac ora, Dios atiende a su oración y le da doble bendición. No una bendición, sino doble bendición. Pero los niños peleaban dentro de ella y entonces se quejó. Y dijo, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Ahora Dios le respondió, tus hijos representan dos naciones. Son dos pueblos separados desde antes de nacer. Uno de ellos será más fuerte y el otro será más débil, pero el mayor servirá al menor. Sí hay problemas, sí hay dificultades, sí durante el parto. El parto sin dolor todavía no se inventaba y los dolores de parto tenían que venir, pero más aún cuando dos mellizos, dos niños pelean dentro de ella, pero viene la divina respuesta, le dice, tus hijos representan dos naciones que vienen peleando desde el vientre de sus madres y seguirán peleando durante toda la historia. Es decir, estamos hablando de un conflicto que se sigue dando hasta el día de hoy a través de sus descendientes, donde tenemos a la nación de Israel como descendientes de Jacob y los países árabes como descendientes de Esaú, de estos mellizos, naciones que siguen luchando por dominar el petróleo y de las que el Dios de la historia tiene el control en sus manos. Lo podemos ver a través de la historia. El Dios de la historia tiene el control en sus manos. Porque ese Dios no podría o debería tener el control de todas las naciones el día de hoy. Pero también existen aquellos que creen que el que les vaya bien es cuestión de buena o mala suerte. Son esos que a todo lo bueno que les pasa le llaman buena suerte y a lo malo, mala suerte, aunque la suerte nada tenga que ver con eso. Porque la persona a la que le aumentan el sueldo por trabajar bien, por llegar a irse a sus horas, por alcanzar el bono de productividad, por no faltar al trabajo, no podemos decirle que fue suerte el que le aumentaran el sueldo o lo ascendieran en el trabajo. Y lo mismo le decimos al que despiden porque faltaba a cada rato. Llegaba tarde, no alcanzaba las metas de productividad, era deshonesto, mató a todos los de su familia para faltar al trabajo. No lo despidieron
porque tiene mala suerte, no, lo despidieron porque no trabaja bien. Pero además la Escritura también nos enseña, hablando de esto de la suerte. Proverbios capítulo 16, verso 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. De manera que aún la suerte se encuentra en la mano de nuestro Dios. De manera que aún la suerte se encuentra en la mano de nuestro Dios. Ahora piénsalo un momento. Aún aquellas cosas que muchas veces consideramos insignificantes, como encontrarnos por suerte a un amigo o a un conocido, tener la suerte de ser seleccionados para recibir un premio, encontrarnos dinero, cosas que consideramos a veces insignificantes en ese momento, pero que se encuentran en la mano de Dios y que tienen o tendrán un propósito. Como lo que le sucedió a Pedro cuando vinieron a cobrarle el impuesto que se le pagaba al templo. ¿Qué pasó? Vamos a verlo. Mateo 17, 24. Mateo 17, 24. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a preguntarle a Pedro: ¿paga tu maestro el impuesto para el templo? Pedro contestó: sí, lo paga. Cuando Pedro entró en casa donde estaban todos, Jesús le habló primero y le dijo: dime, Pedro, ¿a quiénes cobran los reyes impuestos y contribuciones? ¿A los ciudadanos de su reino o a los extranjeros? Pedro contestó: a los extranjeros. Jesús dijo: entonces los ciudadanos del reino no tienen que pagar impuestos. Sin embargo, para que estos cobradores no se enojen, ve al mar y echa tu anzuelo. Ábrele la boca al primer pez que saques, y ahí encontrarás una moneda. Toma ese dinero y paga mi impuesto y el tuyo. Muy bien. ¿Cuál es la situación que contemplamos aquí? Ellos llegan a la ciudad de Cafarnaúm en esta versión. Y los cobradores de impuesto del templo fueron a preguntarle a Pedro que si el Señor Jesús pagaba impuestos. Sí lo paga, porque todos se veían obligados a pagar este impuesto, recordemos eso, ¿ok? Entonces, Pedro entra en la casa, ¿para qué? Pues para decirle al Señor Jesús que venían a cobrar el impuesto y que le pidiera a Judas, que era el encargado de la bolsa, que le diera el dinero para que se pagara el impuesto por él, ¿verdad? Sin embargo, el Señor Jesús, que sabía lo que estaba sucediendo, le pregunta primero: ¿a quién se le cobran los impuestos y las contribuciones? ¿A los ciudadanos o a los extranjeros? No, pues a los extranjeros. Pero el Señor Jesús le dice: entonces los ciudadanos no tienen que pagar impuestos. Si Él es el Señor de los cielos y el dueño del templo, ¿tendría que pagar algún impuesto por Él? Eso es lo que está preguntando. No, sin embargo, para que estos cobradores no se enojen, ve al mar y echa tu anzuelo. ¿Por qué no le pide a Judas que le dé el dinero a Pedro simplemente para que vaya y lo pague? Porque no tenía que salir de esa bolsa, sino que tenía que quedar claro para Pedro, porque los cobradores de impuestos no iban a saber de dónde venía ese dinero. Pero Pedro sí, tenía que quedar claro para Pedro que estaba tratando con el Dios creador de los cielos y la tierra, que es dueño absolutamente de todo. Y le dice: abre la boca al primer pez que saques y ahí encontrarás una moneda. Toma este dinero y paga mi impuesto y el tuyo. Ajá. Ahora, qué suerte que al pescar encontrara el dinero como el Señor se lo dijo. Y alguien dirá: bueno, si el Señor se lo dijo, no es suerte. ¿Por qué? Porque Él hizo que así sucediera. No sé si me estoy explicando. Yo entiendo, no creemos que sea una cuestión de suerte porque el Señor Jesús le dijo lo que tenía que hacer y obedeció y así lo hizo.
Ajá, porque tenemos a un Dios que conoce y que mueve y prepara y planea y toda la creación obedece, pero para Pedro, sí, era una cuestión de suerte. ¿Por qué? Porque él fue, lo hizo y así sucedió. O sea, qué suerte que así pasó. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque él no tenía control absolutamente de nada. Ahora, si Proverbios me dice que la suerte está en la mano de nuestro Dios, quiere decir que Él hace que suceda. Él hace que suceda. Él hace que suceda. Él hace que suceda el que te encuentres a esa persona que tenía años que no veías, pero ahora que la encuentras, está en el puesto, está ocupando el lugar que tú necesitas en ese momento que te echen una mano. Qué suerte que ibas caminando por la calle y te encontraste ese dinero que en ese momento a lo mejor no te hacía falta, pero al ratito te das cuenta que si no hubiera sido por ese añadidura a tu presupuesto, no hubieras podido llegar, no hubieras podido pagar, no hubieras cubierto. ¡Qué suerte que así suceda! ¿Verdad? ¡Qué suerte que fuiste seleccionado para recibir ese premio! Sí, que en ese momento para ti sí resultó insignificante, pero que a la postre... Pero Dios ya lo sabía, ¿quién lo iba preparando? Dios. Lo que pasa es que no te lo había dicho, a Pedro se lo dijo, pero a nosotros no nos lo dice. ¿Ok? ¿O qué tal el ejemplo, que es mucho más claro, de la manera en que escogieron al 12º apóstol después de la muerte de Judas? ¿Cómo lo hicieron? Hechos 1:23, vamos a verlo. Los candidatos presentados para ocupar el puesto de Judas fueron dos, candidatos que fueron escogidos poniendo algunos requisitos. Uno de ellos era que hubieran estado con ellos desde el principio en todas las enseñanzas, nunca se hubieran separado, hubieran caminado con ellos igual durante los 3 años y medio, Y de todos los seguidores, que debemos recordar que duran solamente estos 12, ¿sí? Solamente escogieron a dos que cumplían con esos. Uno de ellos se llamaba José Barsabás, más conocido como el Justo, y el otro se llamaba Matías. Luego todos oraron. Señor, tú sabes lo que nosotros pensamos y sentimos. Por eso te rogamos que nos muestres cuál de estos dos debe hacer el trabajo que a Judas le correspondía. ¿Quién debe tomar ese lugar? Pero ¿cómo empiezan? Tú sabes lo que nosotros pensamos y sentimos. Y efectivamente Dios sabe lo que pensamos y sentimos. Y te rogamos, Dios, que nos des dirección para saber cuál de estos dos debe tomar el lugar de Judas, Señor. Hasta ahí todo bien. Corresponde a lo que todos y cada uno de nosotros hubiéramos hecho. Pero 26. Después de eso se hizo un sorteo. Se echaron suertes. Sorteo de suerte. Y Matías resultó elegido. Desde ese día Matías se agregó al grupo de los apóstoles. ¿Qué tal? Oraron a Dios y se echaron un volado. Oraron a Dios y jugaron el juego de las pajas. ¿Cómo lo eligieron? A través de un sorteo. Definitivamente los discípulos sabían esto que estamos estudiando, que la suerte se encuentra en la mano de nuestro Dios, y confiando en esto hicieron el sorteo y eligieron por suerte a Matías. Ahora, eso no quiere decir de ninguna manera que de ahora en adelante tomemos nuestras decisiones con un volado en la mano. No, pero nos ilustra perfectamente lo que estamos estudiando. Nuestro futuro para este año que comenzamos no depende de la suerte, buena o mala, sino que se encuentra en las manos de nuestro Dios. De la misma manera que no depende del gobierno y tampoco de mi actitud, sino del Señor. De manera que, ¿qué debemos esperar en este 2023? Quizás deberíamos seguir el consejo de la escritura dado por el proverbista. Vamos a verlo. Proverbios capítulo 3, verso 5. ¿Cómo dice? Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y te ayudará en todo.
No te creas muy sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Son tres las cosas que en realidad Él nos aconseja. La primera, pon toda tu confianza en Dios. En verdad, necesitamos este año aprender a confiar en Dios. Enfrentar este nuevo año confiando en que todo, absolutamente todo está bajo su eterno control y poder, porque Dios es soberano en el cielo, pero también lo es en la tierra. Confiando en que somos sus hijos y como buen padre hará lo mejor para nosotros, ya lo vimos. Él todo lo está planeando y preparando para que nos vaya bien a los que le amamos, a los que conforme a su plano propósito hemos sido llamados. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente y para siempre, agrego yo, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Así que en primer lugar necesitamos poner nuestra confianza en Dios. En segundo lugar, el proverbista me dice, tomar en cuenta a Dios en todo lo que hagamos. Lo que quiere decir que debemos preguntarle a Dios a la hora de tomar decisiones. Mantente orando. Ora porque lo que decidas sea bajo la guía y la dirección de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, tan tomaba a Dios en cuenta en sus viajes que le impidió el ir a predicar a Asia y tuvo que tomar otra decisión en un par de ocasiones. Vamos a verlo. Hechos 16:6. Hechos 16:6. Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Asia. ¿A qué fueron enviados? A predicar el evangelio. ¿Verdad? ¿Qué intentaron hacer? Predicar el evangelio. ¿En dónde? En Asia. Todos podríamos decir, bueno, voy a predicar, soy misionero enviado a las naciones, voy con la bendición de Dios, Dios me ha bendecido en mi ministerio. Definitivamente yo puedo ir a donde yo quiera porque Dios va conmigo. Sí, pero cuando él quiso ir a la provincia de Asia, dice, pero, hay un pero ahí, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. De alguna manera el Espíritu Santo le hizo saber a Pablo que no era la mejor decisión en ese momento el ir a Asia, porque no era el deseo y la voluntad de Dios que así lo hiciera. Dice, entonces viajaron por la región de Frigia y Galacia. Desviaron su camino, ¿verdad? Ok, 7. Y llegaron a la frontera con la región de Misia. Luego intentaron pasar a la región de Bitinia. Provincia de Asia, el Espíritu Santo les dice que no. Ok, vamos a Bitinia. Pero el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, tampoco les permitió hacerlo. Tampoco. 2 ocasiones. ¿Queremos ir a predicar el evangelio? No. ¿Queremos ir a predicar? Tampoco. Entonces siguieron su viaje por la región de Misia y llegaron al puerto de Troade. Y después es cuando aparece la visión del varón macedonio que le está pidiendo a Pablo que vaya y les predique. Y entonces se entiende que es dirección del Señor. Pero necesitamos tomar en cuenta a Dios en todo lo que hagamos de la misma manera que lo hace Pablo. ¿Para qué? Para que podamos ser guiados de la misma manera que Él fue guiado. Necesitamos mantenernos orando y orando porque lo que decidamos cuando tengamos que tomar decisiones se encuentre bajo la guía y bajo la dirección de nuestro Dios. Pero en tercer lugar, el proverbista me dice que debo obedecer a Dios y alejarme del mal. Obedece y aléjate del mal. Obedece y aléjate del mal. Recordemos que nuestro amor a Dios lo demostramos a través de la obediencia. ¿Amas a Dios? Obedécelo. Y no solo eso, sino que nos pide que nos alejemos del mal. Existe una terrible costumbre en el hombre. ¿Cuál de todas las malas costumbres que como hombres tenemos?
Bueno, nos encanta caminar en los límites entre el bien y el mal. Pastor, ¿hasta cuántas cervezas es pecado tomarse? Pastor, ¿hasta dónde es pecado acariciar a mi novia? Pastor, ¿puedo ir al antro? Nos encanta caminar en los límites entre el bien y el mal. Un día un hombre necesitaba un chofer para su familia. Al entrevistar a los candidatos, les preguntaba hasta dónde serían capaces de pasar con el auto a la orilla de un acantilado o precipicio. El primero de los aspirantes aseguró el poder pasar a 5 centímetros de él. El segundo estaba seguro de poder hacerlo por la mitad de esa distancia, es decir, a 2,5 centímetros. Pero el tercero le dijo: yo pasaría lo más alejado que pudiera de él. Y ese fue el que se quedó con el puesto. Y así, en verdad, así deberíamos ser nosotros. No solamente pensar en obedecer a Dios, porque lo amamos, sino alejarnos lo más que podamos del mal. Porque al igual que Dios, lo odiamos. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro, cierra tu rostro. Te invito, vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, estamos empezando este año. Un año lleno de expectativas. Un año lleno de buenos deseos. En verdad anhelamos, deseamos que este año sea mucho mejor que el anterior y por supuesto mucho mejor que el 2020. Bendito Dios, que este 2023 sea un año lleno de tu bendición, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de tu paz. Un año en que te podamos conocer, que podamos profundizar aún más, Señor, nuestro conocimiento acerca de ti. Un año en el que podamos andar de acuerdo y conforme a tu voluntad. Dios, un año que sabemos que no depende de nuestra actitud, que tampoco dependerá de que así suceda porque el gobierno haga algo, y que mucho menos será una cuestión de buena o mala suerte. Un año en el que sabemos que estás tú, porque tú estás en nuestro futuro. Eres el Dios de la historia. Eres el Dios que mueve naciones conforme a tu plan. Que nada pasa desapercibido y que nada pasa y nada sucede en este mundo si tú así no lo quieres. Impactante y poderosa palabra, Señor, y eso nos hace estar tranquilos, porque tú eres nuestro Padre. Todas las cosas están en manos de Papá. Dios, que podamos caminar, sí, con esa buena actitud, pero no confiando en nuestra actitud, sino confiando en que todas las cosas están en manos de Papá. Sí, sabiendo que habrá beneficios que recibiremos de este gobierno, pero no por iniciativa de este gobierno, sino porque este gobierno está en manos de Papá. Y que sí, quizás algunas de tus bendiciones vendrán por suerte, pero no porque tengamos buena o mala suerte, sino porque en medio de la suerte también está Papá. Dios, en el nombre de Jesús, guíanos y síguenos sustentando con tu diestra de poder y justicia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea ese mismo Señor el que te dé paz.
nos estamos despidiendo, no sin antes recordarte que el día de mañana vas a recibir tu clase de Primera de Corintios. No te la pierdas. Vamos a hablar acerca de dones. Y todos los días nos estamos escuchando por medio del devocional. En verdad, que el Señor te bendiga y que tengas un muy feliz 2023. Bendiciones.